de farmacología respiratoria. ¿Y qué es lo importante que tenemos que empezar a recordar y que posiblemente vaya a ingresar? Bueno, habíamos hablado de los fármacos que utilizamos dentro de los medicamentos en la vía respiratoria. Y aquí son importantes hablar de los fármacos. No voy a preguntar, como siempre lo digo, mucho sobre los conceptos de las enfermedades. No pregunto, a no ser que ya entre ahí un fármaco, pero obviamente no voy a preguntar qué es el asma, para qué sirve, qué síntomas, diagnóstico, esto no entra. Mi materia empieza desde fármacos utilizados en la enfermedad. Obviamente que para entender los fármacos que vamos a utilizar, tenemos que entender un poco la enfermedad. Y en este caso, dentro de la farmacología que vamos a utilizar dentro de la parte de la vía respiratoria, principalmente en enfermedades como asma y EPOC, porque después vamos a ver otras enfermedades también que hemos agregado como rinitis, alergia, que tienen relación con las vías respiratorias o tienen relación con la utilización de algunos fármacos. En este caso, tenemos los fármacos broncodilatadores, son sus tres grupos principalmente, los agonistas, los anticolinérgicos y la teofilina no muy utilizada. Ya no se utiliza. Los antiinflamatorios bronquiales, siempre como que ingresan los corticoides, principalmente los corticoides inhalados y también los corticoides comprimidos, inyectables, los antagonistas de los leucotrienos, y vamos a ver como el molenterucas y unos inhibidores de liberación de mediadores. Es importante siempre saber que en la farmacología respiratoria nosotros siempre utilizamos broncodilatadores y utilizamos corticoides principalmente y luego podemos asociar un antagonista del leucotrieno o inhibidor de liberación de mediadores, pero la terapia principalmente se enfoca en los broncodilatadores y en los corticoides actualmente. Bueno, ¿cuáles son los fármacos broncodilatadores? Nosotros habíamos hablado de los dos grupos en este caso principales que tenemos, los agonistas beta 2 adrenérgicos que van a actuar en el músculo liso, aumentando la luz o relajando el músculo liso. Tenemos lo de acción corta que utilizamos en crisis asmática, como es el salbutamol. La terbutalina no se utiliza. O sea que salbutamol lo voy a preguntar sí o sí. Y tenemos los de acción prolongada. ¿Qué hacemos un paciente con corticoides según la guía salbutamol? Y colocamos un corticoide. Estos sacan de la crisis, pero cuando el paciente persiste y persiste el asma, nosotros utilizamos los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción prolongada, llamados también LABA. El salmeterol y el formoterol son los que generalmente se utilizan, pero estos no van solos. Esa es la diferencia. Estos generalmente van asociados a un corticoide y estos dos vienen en forma de inhalación. O sea que esa es la presentación. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando el asma persiste, le da un ataque ahora, a la otra semana, o cuando cambia el clima, es muy continuo. Ya nosotros utilizamos los beta 2 adrenérgicos de larga duración. Todos se caracterizan por ocasionar taquicardia, generalmente. Luego tenemos igual los anticolinérgicos, en este caso, como una alternativa a los beta 2 adrenérgicos, el bromuro de platropio y el bromuro de tiotropio, generalmente usado más que en el asma, en el EPOC es la principal indicación. Y luego tenemos la santina, habíamos hablado en este caso la teofilina y la aminofilina, que no se utilizan prácticamente
es para conocerlos, ya no las utilizamos actualmente. Bueno, entonces el salbutamol es importante saber de que lo vamos a utilizar en las crisis asmáticas como de rescate. No se utiliza, perdón un ratingo. Bueno, entonces tenemos el salbutamol, que es el fármaco de elección como rescate en pacientes asmáticos. Cabe nuevamente resaltar que es que actúa a nivel de los receptores beta 2 adrenérgicos de la musculatura lisa bronquial. Indicado crisis asmática, asma bronquial y EPOC cuando hay broncoespasmo, cuando hay ejercicio igual. Las reacciones adversas son muy comunes. Generalmente el paciente ocasiona taquicardia, puede ocasionar una alergia como cualquier fármaco y puede llegar a una hipotensión, pero lo más común es que el paciente se le produce aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, en las presentaciones viene de tabletas, jarabe, eso no mucho, pero este es el esquema de tratamiento que ustedes se lo tienen que aprender. Cuando hablamos de asma, nosotros tenemos crisis leve, moderada y grave. Actualmente estas son las guías, aunque hay otro manejo, pero sigue siendo una todavía guía de referencia que tenemos que utilizar todos los médicos. En este caso, nosotros cuando hay una crisis asmática, podemos ver si es leve, moderada o grave. Ya habíamos hablado de eso en clase, cuando es una crisis leve y el paciente solamente está tosiendo, escuchamos los pulmones, hay sibilancia, sacamos con un aerosol 2 puffs cada 20 minutos por 1 hora. O sea, hacemos 2 puffs, esperamos cómo reacciona en 20 minutos si no actúa. ¿Por qué es importante ver esto? Porque el tiempo de acción es entre 5 a 15 minutos aproximadamente. Por eso es que cada 20 minutos nosotros damos él por 1 hora, o sea, en 3 ocasiones. Y si el paciente ya mejora, lo podemos mandar a casa con un corticoide como la prednisona. Si es adulto, vamos a utilizar un comprimido de 20, pero ya el adulto sabe manejar generalmente donde hay problemas y digamos que diagnosticamos en niños a dosis de 1 a 2 miligramos. Esta dosis sí la voy a preguntar. Salbutamol, prednisona, sí o sí. Yo les voy a decir qué fármaco ustedes tienen que saber y cuáles no. De aquí estos dos sí. Salbutamol, prednisona, en caso de crisis moderada, cuando ya el paciente está igual. Generalmente damos entre 5 a 7 días, dependiendo cómo evoluciona. También viene en presentación la prednisona en suspensión. Ahora, cuando la crisis es entre moderada y grave, podemos utilizar hidrocortisona inyectable. Vienen 100 y la dosis de 4 a 6. Siempre el problema también viene de 250 la presentación, pero eso generalmente es en adultos. Tenemos algunas alternativas que podemos utilizar aquí, como la dexametasona, que no está directamente relacionada, pero si yo no tengo la opción de utilizar prednisona e hidrocortisona en el paciente, puedo utilizar eh, dexametasona. Puedo preguntar la diferencia entre nebulización e inhalación.
habíamos hablado estas diferencias. Tal vez me entre una por ahí, pero siempre hemos dicho que siempre el mejor método para poder rescatar a un paciente con crisis es la inhalación y no la nebulización. La nebulización principalmente la dejamos cuando hay una crisis grave y el paciente no puede usar correctamente un inhalador. En esas situaciones es la única vez en la cual debería estar indicado la nebulización. O no ser que tampoco no tengamos aerosol, ¿no? Pero en lo demás, siempre el inhalador es la mejor opción, a excepción de esa parte, de esa indicación. La terbutalina no la voy a preguntar, no se utiliza. Solamente a mucho que sepan que es un beta adrenérgico, pero nada más. Bueno, tenemos lo de larga duración broncodilatadores, el salmeterol, indicado en asma persistente, POC. Me voy a basar principalmente en que sepan que es un beta 2 y las indicaciones. Y que estos dos, salmeterol, formoterol, vienen asociados generalmente a un corticoide. No voy a preguntarle directamente dosis ni nada de eso, porque no lo van a utilizar siendo médicos generales. Pero obviamente aquí están las dosis, presentaciones, no, pero no creo que les pregunte. Teofilina, bueno, después vamos a ver del bromuro y pratropio y el tiotropio. Teofilina tampoco, no creo que pregunte. La tengo. Ya tenemos entonces igual, a ver, estábamos en teofilina. No, teofilina no voy a preguntar, que es en vano. Bueno, vamos a teotropio y pratropio sí voy a preguntar, eso se sigue utilizando. Es una buena alternativa cuando hay crisis amática. También cuando el paciente tal vez es alérgico al salbutamol, generalmente utilizado el bromuro y pratropio de acción corta y tenemos el tiotopio de acción de larga duración. A diferencia de los beta 2 adrenérgicos, estos actúan diferente, pero no me voy a basar tanto al mecanismo de acción, sino que lo que quiero saber es que igual estos son broncodilatadores y sirven para EPOC o para crisis asmática. De hecho, se los puede, algunos utilizan también conjuntamente con el salbutamol en algunos casos de crisis grave. Este generalmente viene tanto en inhalador como viene en gota. No voy a preguntar esa parte porque obviamente es un poco más de especialidad y no tenemos este fármaco en Bolivia. Llega de contrabando, pero es importante conocerlo. Tenemos el bromuro de tiotropio, que también se utiliza principalmente en EPOC y en asma, y este actúa a nivel de los receptores muscarínicos M3 en el músculo liso, pero de preferencia en EPOC. Igual se puede utilizar conjuntamente en el asma bronquial severo, pero en adultos. Este, a diferencia de los otros, son inhaladores con cápsula. Es una cápsula que se agrega a la cápsula y revienta, pero yo me voy a conformar con que ustedes me digan las indicaciones y tal vez el mecanismo de acción, o sea, dónde actúan, perdón, nada más. Bueno, entonces aquí está resumidito. Hipratropio, corta. Tiotropio, prolongado, larga. Bueno, ¿cuáles son los fármacos antiinflamatorios
Tenemos varios de los grupos. Nosotros ya utilizamos los broncodilatadores, ahora vamos a utilizar los antiinflamatorios. Sabemos que dentro del asma siempre produce una liberación de células que van a inflamar las vías aéreas. Para eso tenemos principalmente los corticoides. Actualmente es la mejor terapia y la terapia inhalada es la más utilizada por el hecho de que produce menos efectos adversos, actúan directamente en el pulmón. Tenemos lo más utilizado, la mefloquinometasona, budesonida y la fluticasona. De igual manera, orales inyectables, prednisona, hidrocortisona y dexametasona. Bueno, el mecanismo de acción en la inflamación, reducen el moco, el broncoespasmo. Este grupo de fármacos, los que son por vía inhalada, tenemos la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. Los tres se utilizan generalmente desde asma leve, moderado a grave. ¿Cuál es? Esto es lo que me interesa más, el efecto secundario, la candidiasis oral. ¿Cómo se controla esto? Haciendo, después de que utilice los corticoides, que se lave la boca. Después la parte del mecanismo de acción, bueno, como son antiinflamatorios, van a actuar a nivel de las células inflamatorias, pero eso no creo que les pregunte. Tenemos los tres que son por vía comprimido, por vía inyectable. En este caso, la prednisona, habíamos visto leve, moderado, hidrocortisona, moderado, grave, y cuando no hay, la dexametasona. La dexametasona no es la indicación. Pero si no tengo prednisona e hidrocortisona, la dexametasona es mi alternativa. Siempre tener en cuenta que los corticoides por vía oral e inyectable hay que tener cuidado en diabéticos, hipertensos y no dar por mucho tiempo, sea por cortos periodos cuando es comprimido inyectable. En cambio, los de vía inhalada no hay problema, podemos dar todo el mes si es posible o hasta 2 meses, porque van a actuar directamente en pulmones, no, y se introduce en microgramos, a diferencia que estos se utilizan en miligramos, mucha más cantidad. Y aquí hay unos parámetros. ¿Cómo son las combinaciones que habíamos dicho? Nosotros normalmente en el paciente damos un broncodilatador y nosotros utilizamos uno de acción en asma leve o moderado. Vamos a utilizar el escalón terapéutico, se basa en este aquí, aunque no creo que les pregunte esto de acá. Bueno, no, esto lo van a leer, pero no creo que les pregunte. De todo modo, para su conocimiento, siempre utilizamos un corticoide broncodilatador. Si es que no hay, ya, si es que ya le da segunda o tercera vez, ya podemos utilizar un corticoide de dosis baja, la dosis más baja, la prednisona, hidrocortisona. Si no, ya vamos aumentando, pero no creo que me pregunte esto. Bueno, de las combinaciones, siempre nosotros tenemos combinaciones. Habíamos hablado que tenemos la más utilizada es la fluticasona y salmeterol. Ahora, actualmente se está utilizando mucho también la budesonida con formoterol. Hay otro corticoide que no lo he incluido en de los mometasona, formoterol, no hay ese corticoide en Bolivia, no lo he visto. Estas son indicaciones de las guías GINA, que son las guías contra el manejo del asma y a nivel internacional, ¿no? Lo que actualmente se maneja. Esto no hay en las guías nacionales.
Ya, a ver, vía inhalatoria, y no creo. Bueno, ya saliendo de AMA, fármacos antihistamínicos, generalmente, a ver, que a mí me gusta, y aquí vamos a ver, Irdo. Desde aquí, de esta diapositiva, para entender, ustedes tienen que entender un poco de inflamación y alergia. Tenemos lo de primera generación, segunda generación. Primera generación, inflamación y alergia. Segunda generación de los H1, tenemos los que producen menos reacciones adversas. Tenemos los antihistamínicos H1 y antihistamínicos H2. Los antihistamínicos H2 vamos a volverlos a ver en fármacos gastroduodenales. Pero los que utilizamos generalmente en alergia son los antihistamínicos H1. El más utilizado dentro de las guías es la clorferinamina H1. Luego tenemos la difenidramina. Estos dos principalmente, tal vez los pregunte los otros dos, no creo. De los de segunda generación, todos estos son importantes, principalmente la loratadina, cetiricina, levocetiricina y la fenoxfexofenadina. Pero estos cuatro son los, digamos, que más se utilizan. Las indicaciones siempre me gusta preguntar, indicada en rinitis, alergia, urticaria, edema, dermatitis, cinetosis, vómito. ¿Cuál era el efecto adverso más común de este grupo de fármacos? La sedación. ¿Por qué? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica, principalmente de los H1. Estos H1 son más sedantes y somnolientos al paciente por que cruzan la barrera hematoencefálica. Aquí nuevamente indica las indicaciones. La difenidramina se utiliza en mareo, vértigo y náusea. Clorferinamina en rinitis, alergia. Y si el paciente no puede dormir, podemos recetarlo también porque en insomnio ocasionado, o sea que el paciente no pueda dormir porque produce una leve sedación, o sea, los hace dormir. Estos no atraviesan mucho, esa es la diferencia. Generalmente, y otra de las indicaciones que esto se utiliza una vez al día, es una gran ventaja en urticarias crónicas, rinitis, alergia. Ya, aquí está un cuadrito, pero de lo que pueden ir viendo. Esto de las dosis, me interesa que aprendan de la clorferinamina principalmente. La dosis de la clorferinamina en adultos, que se da 4 o 6 cada 8 horas, o 0,35 en niños. Pero la dosis es 0,35, similar como veíamos en algunas clases, dividido entre 3. O sea que yo voy a multiplicar 0,35 por 10, si pesa el niño 10 kilos, y eso lo voy a dar dividido entre 3. Y de luego lo saco, es igual que la amoxicilina, similar la forma de dar este medicamento. De la rinitis, aquí lo importante es saber que nosotros generalmente utilizamos los corticoides nasales, o si el paciente no es más de escaso recurso, la cetiricina es la mejor opción, mejor que la loratadina. Y hay un montón, pero me conformo con que me digan corticoides nasales y se aprendan estos tres que ya lo hemos visto, o la cetiricina, aunque aquí también se utiliza la mometasona. Bueno, de los expectorantes, mucolíticos y antitusígenos, esto es el previo. Bueno, lo importante es saber que los mucolíticos ayudan a disolver o adelgazar el moco espeso y pegajoso que se acumula en las vías respiratorias. En otras palabras,
¿qué es lo que va a hacer? Va a descomponer. Hay esos mocos que a veces principalmente no se los puede expulsar. Necesitamos disolverlo y adelgazarlo. En otras palabras, para que sea más líquido y poder expulsarlo. A veces hay esos mocos pegados que nos hace toser bastante. Los mucolíticos ayudan a tragarlo en los niños, pues los niños no pueden expulsarlo, lo tosen y lo tragan. Entonces, para eso se utilizan los mucolíticos. Aquí tenemos principalmente la acetilcisteína, el ambroxol, la bromexina, los tres que se utilizan principalmente en bronquitis, igual que el dextrometorfano, lo vamos a ver, pero no es mucolítico. Bueno, la acetilcisteína, muy utilizado. Cabe importante mencionar que estos están contraindicados en problemas respiratorios por enfermedades como resfrío, donde el paciente bota un montón de moco. Lo que aquí esto va a hacer que bote más moco si lo vemos así. Y generalmente en enfermedades como neumonía, sinusitis, EPOC y bronquitis, el paciente tiene una flema leve, no puede expulsar grandes, no sale grandes cantidades, entonces lo que queremos es aumentar. En la bronquitis aguda me da la opción de acetilcisteína o dextrometorfano si la tos es seca. La acetilcisteína como mucolítico y el dextrometorfano que se utiliza principalmente como expectorante. Lo que es la bronexina tiene dos funciones, mucolítico y expectorante. El ejemplo de mucolítico es la acetilcisteína. En cambio, la bromexina tiene ya esa doble función. Puede ser que lo pregunte. Hay enfermedades como la influenza, por ejemplo, que a veces produce poco moco, da una traqueitis o una bronquitis, ya por una enfermedad viral generalmente se puede utilizar. El ambroxol igual posee una acción mucolítica y un poco expectorante. De igual manera, en esas bronquitis, los dos contraindicados o no se utilizan en pacientes con resfrío común que produce bastante moco. De los expectorantes, lo que van a hacer los expectorantes es que de igual manera que produzca el líquido, sea el moco, se vuelva más diluido, menos pegajoso. Similar a los mucolíticos, los expectorantes generalmente no damos nosotros en pacientes. Estos son más naturales si lo vemos así. Más naturales no se utilizan en enfermedades. No utilizamos los expectorantes generalmente en enfermedades comunes. Es una alternativa los expectorantes porque generalmente son hechos a base de sustancias como la miel, como el Hedera helix, como el tomillo. Son más remedios naturales que lo puede hacer la misma persona. O cuando no queremos recetar tal vez ningún tipo de mucolítico o no queremos recetar un antitusivo, nosotros recetamos el expectorante. No tiene un poder, no tiene una función tan grande, si lo vemos así, como lo tienen los mucolíticos. Luego tenemos los antitusivos, que esto, a diferencia de los otros, tenemos la codeína y el estrometorfano, principalmente que estos se utilizan cuando no hay tos, perdón, cuando no hay flema. El paciente tose, pero es una tos seca.
De esto, la codeína, la diferencia está en que la codeína es un derivado opioides no muy utilizado, puede provocar depresión respiratoria porque actúa a nivel del bulbo del empleo de la tos por ser derivado de opioide. En cambio, el que se utiliza actualmente es el etrometorfano, igual en tos seca peligrosa, y está en las guías de bronquitis aguda principalmente. Bueno, de los antiinflamatorios no le voy a preguntar. Tenemos los antagonistas de los leucotrienos. El Montelukast se utiliza generalmente cuando el paciente tiene asma prolongado, cuando el paciente no podemos controlarlo, cuando utilizamos broncodilatadores y corticoides. Es una alternativa cuando el paciente ya no funciona esas otras opciones. Estos actúan como broncodilatadores en el músculo liso a nivel de los leucotrienos. En este caso, el Montelukast es el ejemplo más utilizado. El Montelukast que disminuye el broncoespasmo, inflamación y secreción mucosa en asma persistente, rinitis y prevención de hemorroides. Principalmente se utiliza en asma persistente leve, o sea, cada vez le da, tenemos una alternativa como el Montelukast. Yo me conformo con que me digan que son receptores que actúan a nivel de los leucotrienos como una alternativa. Bueno, esto del VAPE, no, no creo. Ya, por esa parte es de fármaco respiratorio. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Bueno, tenemos fármacos gastrointestinales. A ver, esta parte, no, 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 esto ya saben ustedes mejor que yo. Desde aquí, fármacos
que se utilizan en las vías del tracto superior. Nosotros tenemos algunas afecciones. Hemos visto, por ejemplo, en lo que es herpes labial, herpes zóster, tenemos la opción del aciclovir como fármaco antivirales. Bueno, vamos a ir viendo. Esto no creo que pregunte, pero todos modos, caries o llamada pulpitis también es un analgésico, eso no creo que pregunte. En las aftas bucales o llamada también gingivitis por herpes simple, tenemos nosotros la opción de la ciclovir cuando el paciente le da todo el tiempo. No creo que pregunte. Este cuadro sí o sí, como van a entrar, lo voy a preguntar, ya lo he dicho bastante. Faringoamidalitis, perdón. Esquema antibiótico uno, penicilina, amoxicilina, eritromicina y acitromicina, los cuatro antibióticos voy a preguntar. Todo se resume en este cuadro, o sea que dosis niño, adulto, sí o sí las voy a preguntar. Bueno, en lo que es estómago y las drogas que utilizamos, tenemos varios grupos de fármacos. Tenemos en primer lugar los antiácidos. En enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos el hidróxido de magnesio que viene conjuntamente con el hidróxido de aluminio, combinado en suspensión. No están separados, ambos están conjuntamente. En una enfermedad por reflujo gastroesofágico siempre se utiliza omeprazol y la suspensión. La dosis puede ser que le pregunten, bastante llega esto. Bueno, después esto, creo, ya estos, los receptores H2 de la histamina no se utilizan. Esto ya debería sacarlo. No se utiliza, ranitidina ya quedó descontinuada. Esto sí, el omeprazol, sí voy a preguntar qué es un inhibidor de la bomba de protones. Y las indicaciones la tienen que aprender. Úlceras pépticas por reflujo gastroesofágico, como vimos. Síndrome de Solling-Erickson. Yo me conformo con que me digan, aquí está también prevención de úlceras por AINE. Estamos viendo antiinflamatorio no esteroideo. Nosotros utilizamos cuando el paciente toma bastante úlcera, reflujo y cuando es erradicación del Helicobacter pylori. Esas tres, una de esas tres posiblemente las pregunte. Las otras, o sea, esas indicaciones las tienen que saber utiliza. Bueno, y lo importante es saber de esto, de que lo que va a ocasionar principalmente es que el omeprazol lo utilizamos tanto por vía oral como parenteral, y lo que va a producir es que disminuya. Cuando hay mucho secreción gástrica, esto va a hacer que disminuya el crecimiento del Helicobacter pylori, disminuye la secreción ácida, las indicaciones. No hay una aquí, la dosis. No, no creo que pregunte la dosis. Con esta indicación que habíamos visto, me conformo. Con esta indicación que me aprendan esta tablita. Una al día. Uno de 20 al día por 30 a 40 días. Bueno, yo creo que aquí otra vez lo repito.
Sí, una vez al día, exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los más utilizados de todo este grupo de los prazol? Que principalmente el omeprazol es el más común utilizado y el esomeprazol es otro utilizado, pero no tiene tal vez se ha demostrado que el esomeprazol es un poco más efectivo, pero no hay mucha diferencia. Bueno, después tenemos otro, ya vimos el sucralfato, que no lo vamos a ver mucho, el misoprostol. Sí, tienen que saber que originalmente se utiliza como un análogo de la prostaglandina, perdón, no es análogo, es un protector de la mucosa y reduce el ácido. Actúa a nivel de prostaglandina similar a los AINE. Originalmente su uso es para eso, pero también se lo utiliza como medicamento abortivo. No tenemos los antivómitos y procinéticos para los mareos, que vamos a ver. En este caso tenemos el ondansetron, que viene a ser el último, el más utilizado actualmente. De este grupo tenemos el ondansetron, metoclopramida y domperidona. El granisetron no creo que pregunte tampoco. El palonosetron tampoco. El ondansetron sí. Por ser un fármaco muy utilizado que actúa, no creo que pregunte el mecanismo de acción, pero de todos modos, me conformo con que sepan que actúa a nivel de tronco encefálico y del tracto gastrointestinal para el reflujo, el vómito, estimulando. Sirve para náuseas y vómito, no solamente. Tiene en vía oral, intravenoso, intramuscular y la dosis. Este sí o sí, dosis adulto, adulto me conformo nomás. La metoclopramida y la domperidona, los tres. Estos fármacos me voy a conformar con que en este cuadro, porque los tres se utilizan prácticamente, pero en este cuadrito de aquí la dosis se resume prácticamente. ¿Dónde está? En este de acá. Aquí prácticamente salen posiblemente las preguntas. ¿Cuál es el mejor de los tres? Se ha demostrado que sigue siendo en eficacia para el vómito el ondansetron. El mejor de los tres se ha demostrado. Luego, para los niños, la domperidona. La ventaja de la domperidona igual a la metoclopramida que viene en gota. Es una ventaja. La domperidona solamente viene vía oral. Viene en gotas y en comprimido masticable. Más después de los dos de la metoclopramida y domperidona, cierta ventaja le saca la domperidona principalmente cuando se utiliza en niños. La metoclopramida ya está como de último, ¿no? Más que todo por la parte de seguridad. O sea que el ondansetron es mejor, después sigue en niños domperidona y la metoclopramida. Si no tengo más, utilizo metoclopramida. Y aquí está donde actúan, pero me conformo con eso que le estoy mencionando. El dimenhidrato principalmente se utiliza como en las náuseas, cuando hay vértigo y como antihistamínico también tiene este es un H1, es un antihistamínico H1. Habíamos hablado de los antialérgicos, antihistamínicos. Este se utiliza el dimenhidrato para alergia y también para las náuseas, vértigo, por su función
en el sistema vestibular y el centro del vómito. Náuseas, vómito, mareo, vértigo por movimiento. Esas son las indicaciones del himenhidrato. Se sigue utilizando más que todo para eso. No creo que pregunte tanto, sí. A ver, ¿qué más? Esto, esto lo voy a preguntar en la segunda parte. Los AINES para el dolor abdominal. Vamos a empezar a verlo. Estamos hablando de los COX, así que no voy a preguntar en esta parte. Bueno, de los antidiarreicos no muy utilizado en la guía, pero lo importante es saber diferenciar las guías de diarrea leve con sangre y cómo se utilizan. Lo importante es saber que las diarreas nosotros nos vamos a basar a un manual que se llama Continuo de la Vida principalmente, que me cataloga diarrea con deshidratación, sin deshidratación o con disentería cuando hay sangre en ese, que también nosotros tenemos o Shigella o tenemos también un parásito. ¿Cuál es lo importante de saber estos cuadros? Este cuadro principalmente, como vamos a ver, disentería, ciprofloxacina, sí o sí. Tal vez sal de rehidratación, tal vez pregunten, no me gusta mucho preguntar, pero los planes sí o sí. Y aquí están, plan A, plan B y el plan C. Plan A en casa. Esto sí lo voy a preguntar porque esto es tratamiento farmacológico. En el plan A damos los sueros de rehidratación oral sin y lo mandamos a casa. Los sueros de rehidratación oral lo vamos a dar entre 50 a 200, dependiendo de la edad del paciente, 50 a 100 ml por cada deposición, o podemos también darlo conforme nos mencionan las guías durante 4 horas, 50 a 100 ml en niños. En niños es lo más complicado. En adultos, 50 a 100 ml por cada kilo, o sea que más o menos pesa unos 80, unos 100, un litro por cada, más o menos, mientras que pueda. Plan B, igual damos suero de hidratación oral. Evaluamos al niño que no tenga vómito. Si empieza a tener vómito, ya nosotros pensamos en el plan C, que aquí hacemos utilizamos los que son Ringer suero fisiológico, Ringer lactato, administramos por vía endovenosa. Le colocamos un suero al paciente, pero no un suero de rehidratación oral o una sal de rehidratación oral. El SRO es sal de rehidratación oral. En cambio, los sueros, como conocemos, son los sueros fisiológicos, son los Ringer. Bueno, de los fármacos antidiarreicos, tenemos principalmente esto de aquí. No creo que pregunte mucho, no se utiliza mucho. Tal vez el carbón activado cuando hay intoxicaciones agudas y diarrea, pero no muy utilizado. Ya, la loperamida, tenemos los inhibidores de la motilidad. La loperamida en algunas ocasiones se puede utilizar. Solamente tenemos que saber que es un derivado también opioide, que se utiliza en diarreas agudas no invasivas. No sabemos, o sea, que el paciente eh, no tiene signos y síntomas de infección, podemos utilizarla. Me conformo con que sepan, pero lo otro no se utiliza. Las soluciones llamadas soluciones, las sales de hidratación oral o soluciones de hidratación oral, que contienen principalmente sodio de potasio, y vamos a ver lo que contiene. Eso sí se utiliza. La clonidina tampoco no se utiliza mucho.
Bueno, las sales de rehidratación oral o soluciones de rehidratación oral son las que utilizamos nosotros en diarrea según las guías y contiene glucosa, sodio, potasio, cloro. No creo que le pregunte así específicamente, pero bueno, siempre es bueno por lo menos saber, pero no, no creo. ¿Tenemos los inhibidores de la secreción intestinal? No creo que pregunte tampoco. Bueno, los probióticos lo hemos visto tanto aquí como lo hemos visto en fármacos. Sí voy a preguntar los probióticos para qué sirve tal vez y los prebióticos igual. Aquí vimos que se utiliza generalmente asociado a antibióticos en diarreas agudas virales. Me conformo con que sepan que pueden contener algunos microorganismos que flora que vamos a utilizar como flora eh, que traen beneficios, flora bacteriana normal que tenemos en los intestinos, porque cuando damos antibióticos arrasamos con todo y necesitamos nosotros adecuar a microorganismos vivos que son beneficiosos, como los lactobacilos, bifidobacterium, Saccharomyces, que son, pero me conformo con que sepan qué, para qué sirven los probióticos y las indicaciones de acá nada más. Catárquico y laxante, cuando uno está estreñido, hay varios tipos de laxantes. Lo más utilizado en este caso, me voy a conformar con que me aprendan lo que es la lactulosa y el bisacodilo. Después tenemos algunos laxantes utilizados como el hidróxido, la leche de magnesia, hidróxido de magnesia, pero que ya no se utiliza mucho. En el manual de estreñimiento tenemos la opción del bisacoilo y la lactulosa, los dos que mencionaba. Y también hay la glicerina en supositorio, pero esos dos son los más utilizados. Bueno, cuando hay gases acumulados en los niños o antiflatulentos, tenemos la simeticona, utilizado principalmente cuando hay bastante gases, o llamado meteorismo o aerofagia, cuando uno traga aire o está distendido el abdomen, en cólicos de lactante igual. El Diposan es el nombre comercial, la dimeticona es el nombre. No hay en las guías, eso ya son. Cálculo de la gota, no creo que les pregunte, pero la diferencia para calcular gota, habíamos hablado, es que nosotros solamente multiplicamos por 20 y sale una vez que sacamos el resultado de ml, para convertirlo en gota es por 20. El zinc en diarrea, ¿por qué se utiliza? Generalmente se utiliza en países en desarrollo, no se utiliza porque ha demostrado tener principalmente, disminuye el volumen de AS, previene recurrencia, la regeneración, reduce pero no está muy estudiado esto, pero de todos modos, si está en la guía lo utilizamos. Ya, eso en cuanto a fármacos gastrointestinales. Vamos a hacerlo más rápido, porque si no. Ya, fármaco o antibiótico. ¿Qué es lo importante aquí? A ver, aquí, este cuadrito, sí o sí lo tienen que saber, de la terapia antimicrobiana, los espectros, los voy a preguntar los espectros. ¿Qué es la diferencia bactericida, bacteriostático, sí o sí? Mecanismo de acción, no sé, tal vez no creo que pregunte mucho. Mucho no me gusta preguntar. Esta parte de las
pero el uso racional sí o sí voy a preguntar. De los antibióticos puede salir de aquí una pregunta. Bueno, el grupo de los antibióticos en sí, el grupo de los beta-lactámicos, aquí nos vamos penicilina G, todo. Del grupo de los antibióticos, dicloxacilina principalmente. Y de las penicilinas resistentes. De las aminopenicilinas, amoxicilina, todo. De los antiseomonas, por lo menos me conformo con que sepan que sirve para pseudomonas, piperacilina y ticarcilina nada más. Dosis, sí o sí siempre pregunto de penicilina, amoxicilina, siempre pregunto. Esa dosis adulto y niño. Cefalosporina, la cefalosporina, me conformo con que sepan qué generación son. No creo que llegue, tal vez los usos clínicos nada más. Indicaciones y que de este grupo, las de tercera generación me gusta preguntar, generalmente. Hay de cuarta y de quinta. Bueno, de los betalactámicos, me gusta, no voy a preguntarles dosis, pero me conformo con que sepan el imipenem, meropenem, el astionam, generalmente se utilizan como última opción. El imipenem viene conjuntamente con un inhibidor de beta-lactamasa como la cilastatina y meropenem. No voy a preguntarle dosis, no creo. Los inhibidores de beta-lactamasa sí le voy a preguntar ácido clavulánico, surfactán y el avibactán que viene con la ceftazidima, que generalmente se dan con amoxicilina. Amoxicilina más ácido clavulánico o amoxicilina con surfactán viene. Lo otro no se utiliza mucho. De los aminoglucósidos, gentamicina, dosis, amicacina, esto es remarcado, y streptomicina. Gentamicina, dosis, amicacina, principalmente para qué, y streptomicina, que sabemos que se utiliza en tuberculosis. Neomicina viene en crema. ¿Cuál es algo que siempre me gusta preguntar? Los efectos adversos. Muy común en nefrotoxicidad, toxicidad. El grupo de la tetraciclina, aquí entre la doxiciclina y creo que pregunté mucho de esto. Tal vez, no, no creo. La doxiciclina es el más importante de este grupo de las tetraciclinas. Me gusta preguntar mucho. Cloranfenicol, el cloranfenicol actualmente su indicación más utilizada es conjuntivitis en gotas oftálmicas. De los macrólidos, este grupo sí, estos tres son importantes: eritromicina, citromicina y claritromicina. La eritromicina, lo más importante que tienen que saber, sí lo voy a preguntar, que se utiliza como una alternativa a las penicilinas cuando hay alergia. Así que tienen que saber todo, es muy utilizado. La claritromicina principalmente en terapia de Helicobacter pylori, infecciones de piel, muy poco en respiratorio. Y la citromicina, todo. Muy utilizado la citromicina, se voy a preguntar todo prácticamente. Dosis niño, dosis adulto, como está aquí en este cuadro. Las lincosamidas, la clindamicina la más utilizada. No, creo que es mucho pregunte. De la oxilidinona tenemos el linesolid. Lo importante es saber este grupo de fármacos que se utiliza como última opción en gran positivo resistente. Eso es lo más sobresaliente. Igual que la polimicina B, que igual se utiliza, pero en gran negativo como última opción.
Los glucopéptidos, la vancomicina, tal vez también lo que importante es que sepan que se utiliza en gram positivo de última opción, igual que el imipenem, meropenem. De la daptomicina, importante saber que se utiliza en gram positivo como última opción, es uno de los últimos fármacos igual. Metronidazol, todo. Es un fármaco que siempre pregunto, se utiliza en bacterias y se utiliza en parásitos. Aquí hay la opción de parásitos como la tricomona. De las quinolonas, ciprofloxacina, muy utilizado. Tal vez pregunte levo para qué indicaciones, pero cipro todo, dosis de los otros no. Los otros a lo mucho que me sepan este cuadrito y el acipro prácticamente todo es muy utilizado la ciprofloxacina, principalmente en infecciones urinarias, en shigelosis, como se ve aquí, disentería. De la sulfonamida, lo importante es saber que tenemos el cotrimoxazol, que es la unión del sulfametozazol, y el trimetoprim para infecciones urinarias. De los fármacos para infecciones urinarias, la nitrofurantoína, sí o sí la voy a preguntar. Infecciones urinarias es el mejor actualmente. Y voy a preguntar la dosis de infección urinaria como está acá. Rifampicina, no, probiótico ya lo volvimos a ver, aquí es lo mismo, te voy a repetir. Ya. Bueno, ya por último, le faltan 4 grupos. Es hartito nomás. Pero así es la medicina. Ya, de los fármacos antiparasitarios, a ver, esto no, 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 no. Desde aquí. Este cuadro es importante que se lo aprendan. Tratamiento de ameba, malaria, todo este. Este cuadro igual es importante, la prevención, igual entra como tratamiento no farmacológico. Y aquí ya vamos viendo generalmente la ameba, metronidazol, giardiasis, metronidazol, tricomoniasis, metronidazol, toxoplasma, principalmente, tal vez pregunta, toxoplasma es muy común y siempre se hace toxoplasma. Bueno, esto ya ustedes lo han visto en salud pública, enfermedad de Chaga, no creo que la enfermedad del sueño, todo eso. Enfermedad de Chaga, el tratamiento preferido es benzinidazol, nifurtimox, son los dos, leishmaniasis, la fotericina B. Aquí está prácticamente un resumen. Anfotericina B, leishmaniasis, no, dosis, no, esto no creo, pero por lo menos me voy a conformar con que sepan esto. No, metronidazol todo. Metronidazol es uno de los más utilizados, así que todo lo tienen que saber. Tinidazol generalmente se da una sola dosis, esa es la ventaja, pero no es el fármaco de elección. Se da generalmente en, la pareja cuando hay tricomoniasis. De aquí, ya esto, nifurtimox, benzinazol, interparosoma crucis, sí o sí. Nitazoxanida, sí o sí voy a preguntar todo. Es un fármaco, es el único fármaco que sirve para los helmintos y para los protozoos.
Fíjense que aquí está, estos cuadros es la clave de lo que le voy a preguntar. Amebiasis, metronidazol, disentería, mediana, giardiasis, metronidazol, tricomoniasis, metronidazol, vaginosis. Estos cuadros, digamos que lo más importante. Bueno, en toxoplasma no tanto. Aquí sabemos nomás que está no es un tratamiento de manejo de nosotros normalmente, pero la pirimetamina, no, son indicaciones. Ya, esto es lo mismo, lo mismo. No creo esto, no. Bueno, los helmintos es importante saber, esto es entrada, los fármacos, albendazol, mebendazol, todo. Triclavendazol, no. Ivermectina, no. Y praziquantel, tal vez pregunte. Nitazosanida, todo igual. Pirantel, vamos a ver, porque de estos cuadros me gusta preguntar, este cuadro, sí o sí, albendazol, mebendazol, de los benzidazol, y principalmente albendazol, mebendazol, sí o sí, pregunto. Y principalmente me gusta preguntar los cuadros. Estos cuadros de aquí, la nitazosanida ya dijimos que sí, estos cuadros. Siempre la dosis de desparasitación, el mebendazol preventivamente se utiliza para desparasitar el mebendazol. Ascaris sin obstrucción, estos cuadros de aquí con obstrucción, cuando se utiliza en cisticercosis, la opción es el albendazol de preferencia porque tiene mejor absorción que el mebendazol. Y aquí cada uno de estos, las opciones. O sea que no creo que pregunte mucho mecanismo de acción, pero sí albendazol, mebendazol, metronidazol y estas indicaciones que están aquí. Lo que es la larva migrans o el saballón conocido, albendazol igual. En la teniasis se puede utilizar albendazol, pero la mejor opción es praziquantel. De los artrópodos, a ver qué es lo importante aquí. Principalmente lo que es muy común aquí, la escabiosis. Este cuadro de aquí, que se utiliza principalmente de suato de bencil. Parece una varicela esta escabiosis. No solamente parece. Después esto, niasis, no creo. Bueno, de la malaria, aunque ya lo han visto, ya deben saber más que yo, cloroquina, primaquina, y aquí están en los cuadros. Estos cuadros aquí, sarcoptosis, escabiosis, pediculosis. Estos cuadros me gusta ver, o en este caso el Vivax y el Falciparum, tal vez no me gusta mucho, pero ya. Pues faltan, ya los otros son más cortos. Pero no, que ahora tiempo. Ya de los antimicóticos, que es lo importante que estos cuadros, fluconazol y traconazol, estos cuadros aquí es importante, principalmente este lado de la anfotericina, nistatina, sí o sí la preguntaba, fluconazol, ketoconazol, sí o sí, el glicerofulvina también en tiña, clotrimazol como antimicótico, miconazol, estos cuadros donde ketoconazol, fluconazol. Y aquí, bueno, los esquemas de utilización. Este no creo. Tiña del pie, tal vez pregunte cuál es cuando hay una tiña, casos extensos. El mejor en este caso siempre va a ser, en este caso vamos a utilizar terbinafina, itraconazol o fluconazol.
No, la fosfericina B, que es un fármaco que se utiliza tanto para leishmaniasis parásito como para hongo. Eso es importante que sepan. La nistatina, sí lo voy a preguntar, está indicado en moniliasis, perdón, dermatitis, está como primera opción en estos cuadros. Ya, los antivirales. Bueno, de los antivirales, a ver qué es lo importante aquí. Este cuadro no responde a antibióticos. Los mejores son las vacunas. Los más utilizados son, ¿qué es lo importante de la vacuna? No creo esto no, no. Este cuadro aquí. Aciclovir, sí o sí. En herpes simple, Zoster. Anciclovir, Valganciclovir en citomegalovirus, ya lo vimos. Aciclovir todo, porque aciclovir es muy utilizado. ¿En qué? Aquí están todos los cuadros. Diferencia con el valaciclovir es que es la comodidad más cómodo. Después es lo mismo casi. VIH. Me conformo con que me sepan qué es un PBS y cuál es el tratamiento estándar. Tenofovir, lamivudina, luoteravir, la dosis. Esto me conformo. No le voy a preguntar cómo se diagnostica ni nada de eso. Gripe, en este caso, el oseltamivir de este grupo. Estos no se utilizan. El oseltamivir en influenza sí o sí, lo voy a preguntar. La dosis también. Hepatitis, mm, me conformo con que me sepan que estos medicamentos se dan, pero no. Este cuadrito por lo menos apréndanselo. No creo que, pero pueda. COVID, el Remdesivir es el único que se utiliza actualmente. Ese es el que. Y este cuadro, limitaciones de los antivirales. Bueno, ya por último, de los fármacos antituberculosos. Tuberculosis hay harto en Santa Cruz, pero aquí datos no creo. Tipo de tú te ya debes saber porque todo el tiempo se repite tuberculosis. Este cuadro, a ver, curado. No, la parte no es mía esta parte. Desde aquí, desde cómo utilizar los tratamientos. Se utiliza cuando hay bacteriológicamente positivo o también estos cuadros, el esquema va a irse que se llama. Perfecto, el flujograma. Estos cuadros de aquí, ¿de cuándo se utiliza tratamiento? Desde aquí. Este es importante. ¿Cuándo vamos a iniciar tratamiento y cuando hay vaciloscopía o Ginepper positivo, principalmente cuando hay varios, cuando hay anatomopatología, también se utiliza la prueba de tuberculina, no tanto. Y en la clínica no determina el síntoma, principalmente diagnóstico. Este sí puede ser que pregunte, porque depende del diagnóstico se inicia el tratamiento. El Ginepper, no. Desde aquí, desde cuando hice tratamiento, estos cuadros sí asociados, prolongados, esto sí puede ser que pregunte. Lo que me interesa que sepan de los medicamentos antituberculosos, más que todo, es este esquema de tratamiento. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, 2 y 4 meses.
meses de tuberculosis sensible son 6 meses y si hay fracaso, pérdida de seguimiento, 9 meses. Estos esquemas. ¿En qué situaciones? Aquí están las situaciones. Esto no creo que tanto. Y en caso de tuberculosis resistente, estos cuadritos, no creo que le pregunte todo este grupo de fármacos que tenemos, que son varios. No creo que esto llegue a preguntarle. Bueno, eso sería, jóvenes. Ahora, también es importante saber de que ya lo hemos repasado bastante, lo que es la clase de cómo hacer fórmula. Así que eso de la fórmula, tal vez yo pregunte, saque dosis, fórmula del paciente tanto, y ustedes tienen que saber en el examen práctico. El examen teórico entra todo, el examen práctico entra dosis y fórmula. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no hay preguntas, entonces directamente nos vemos el lunes en el examen. Disculpe, doctor, una Está bien, pregunta. doctor. A Está ver. bien, doctor, gracias. Entonces, ¿el examen es teórico y práctico al mismo tiempo? No, va a ser a ver cómo hacen ustedes, son pues 140, son, pero tengo que dar 200. La primera vez que lo dimos primero teórico, después práctico en cada práctica, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, pero yo creo al que va a ser. un examen general para los que faltaban, para el examen práctico. Ya, va a ser examen teórico, solamente teórico, y el práctico va a ser en cada clase. Eso va a tener que ser nada porque hacer los dos exámenes va a ser un show, va a ser son mucho. Ya eso Una va a ser entonces, semana, el examen teórico es el lunes y el práctico en sus clases prácticas, en su horario no hay que no hay micro, que nada de eso. A no ser que pase algo que otra vez siga lo virtual, ¿no? Ya es para su suerte usted. Pero así va a ser. Ya nos vemos entonces el día lunes y estudien. Doctor, disculpe, Dígame. entonces es la misma semana que vamos a dar teórico, Sí, o también sea vamos que a el dar las lunes es el teórico, el Ajá, práctico lo van a dar en sus horarios de práctica. ok, gracias. Está bien, doctor, muchas gracias por la